Hermanos, muy buenos días. Hoy es diciembre 17 del 2023, aquí desde el sur de California, en el condado de San Bernardino. Tengo las 8 de la mañana exacto. Día frío, pero poco de sol salió. Bueno, hoy día el tema, el Día del Señor, voy a hablar acerca de historia y teología. Prácticamente porque cristianismo es historia y cristianismo es teología, como puse ahí. Cristianismo es historia y teología. Es muy importante que usted como cristiano sepa. Hoy en día generalmente no se habla de historia para nada. Y cuando se habla de teología, no se habla bien. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es historia y teología. Específicamente vamos a ir al siglo V y conocer lo que los padres de la iglesia enseñaron en cuanto a la teología cristiana. El cristianismo no empezó hace 100 años con grupos evangélicos. Tampoco empezó con Lutero, no empezó con Calvino, no empezó con reformadores. El cristianismo empezó hace más de 2000 años. El libro de los Hechos es uno de los primeros escritos o registros que tenemos en cuanto a cómo inició la iglesia en Jerusalén y cómo se va expandiendo a través del apóstol Pablo en Asia. Pero nada más. Ahí termina, capítulo 28. Más adelante no sabemos. Es más, no termina exactamente en el siglo, en el año 90, el primer siglo. Eso fue compilado después, pienso unos 30 o 40 años después de la muerte de Jesucristo por Lucas. Y lo que nos da es algo muy breve, no va en detalles. Si Lucas hubiera escrito en detalles, el libro de Hechos hubiera sido tal vez unos 100 capítulos, 98 capítulos. Entonces, como tenemos una historia hasta cierto punto muy breve y truncada en ese aspecto, sabemos que en 2000 años de cristianismo sucedió muchas cosas, especialmente los 500 primeros años o 400 primeros años. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando el último apóstol murió? ¿Qué pasó cuando se entra al siglo II? Año 100, año 101, etc. ¿Qué pasó? ¿Cuál es eso? Entonces, eso implica historia. Eso implica investigación. ¿Entiende? Eso implica leer muchos documentos antiguos para saber más del cristianismo. ¿Por qué es la fe? Yo soy cristiano. Cuando alguien me pregunta de mi fe, yo tengo que estar preparado para dar respuesta a eso. Hoy en día, por ejemplo, 2023, puse ahí, hay tantas sectas, cantidad de sectas, solamente en el evangelicalismo de origen estadounidense. Si usted es evangélico, se cambió del catolicismo a ser evangélico, usted está siguiendo una religión gringa del siglo XX, hace poquito. Entonces, la pregunta es cuando a usted le dicen, ¿cómo sale tu secta? Y evangelicalismo no es religión, es un grupo de sectas dispersadas por todas partes, es como un mercado abierto, ¿no? Usted entra al mercado, papas, cebolla, tomate, manzana, plátano, cilantro, perejil, apio, carne, huevo, encuentra de todo. Eso es el evangelicalismo. Así. Entonces la pregunta es, ¿qué parte? ¿Y dónde inicia tu secta? ¿Por qué entraste ahí? Son preguntas muy importantes que siempre yo enfatizo. Pregúntese. No solamente acepte algo porque le puede estar dando gato por liebre. Si ya no está en ese momento, ya no estamos en ese tiempo. Ahora tenemos a nuestra disposición la internet, donde usted puede chequear y verificar lo que le están enseñando a usted. El tema de ahora tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Navidad, este mes, ya falta una semana más. Y voy a hablar específicamente acerca de un sermón que hizo el gran Cirilo de Jerusalén. Sí, Cirilo de Jerusalén. ¿Recuerda? Acabo de decir historia. ¿Quién es Cirilo? Muchos dicen, bueno, Cirilo, eso es un católico romano. Vuelvo a repetir, se dan cuenta, por eso tengo que repetir, porque la gente no entiende.
Vuelvo a repetir, el cristianismo no empezó hace 100 años en Estados Unidos con el evangelicalismo, que viene de México, Centro y Sudamérica, y todos corren. Tampoco empezó en la Reforma. Calvino no lo inventó, Lutero no lo inventó, ni tampoco con los concilios antes de eso lo inventaron. Ya vino desde antes, pero se iba desarrollando, iba aumentando. Entonces, dentro de los primeros 500 años, lo que se llama la época de la patrística, hubieron los padres apostólicos, o sea, los discípulos de los apóstoles, pero también están los discípulos o los padres de la iglesia, que vienen a ser la segunda generación de los padres apostólicos. Para ese entonces ya la iglesia estaba en toda Asia, África, España, Europa, y parte inclusive de las Islas Británicas hasta la India. O sea que estamos viendo un avance del cristianismo. Uno de aquellos padres de la iglesia muy famoso se llama San Cirilo de Jerusalén. Usted dirá, pero ¿por qué es tan importante? Ahora lo voy a decir, por eso vuelvo a repetir, historia. Puede estar enfatizando esto hasta que se le quede en la cabeza. Historia, 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 historia. Porque tiene que saber, cristianismo es historia, pero también es teología. Cristianismo, historia y teología van de la mano. ¿Sí? Es imposible hablar de teología y no hablar de historia. Y es imposible hablar de historia y cristianismo sin teología. Y ahora va a ver la prueba. Él predicó, entre muchas de sus predicaciones, que se llama el catecismo. El catecismo no es algo que se inventó como el catolicismo romano. El catecismo ya viene de tiempo, de la Biblia. Timoteo se le enseñó la Biblia a través del catecismo, a través de su madre y de su abuela. El tema se llama Catequesis sobre las palabras de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, Dios mismo, antes de todos los siglos, por quien fueron hechos o hechas todas las cosas. San Cirilo de Jerusalén. Texto que San Cirilo va a desarrollar está en Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Bíblico. Vamos a hacer una pequeña biografía. ¿Quién fue San Cirilo? Si usted no lo sabe, usted lo puede chequear después. San Cirilo de Alejandría nació en el año 375, falleció en el año 444. Fue un teólogo cristiano, obispo, activo en las complejas luchas doctrinales del siglo V. Es principalmente conocido por su campaña contra Nestorio, que fue obispo de Constantinopla. Opiniones de Nestorio sobre la naturaleza de Cristo iban a ser declaradas heréticas. Escuche bien, esto es muy importante. ¿Ustedes se dan cuenta? Historia y teología. No, Cirilo fue nombrado el doctor de la Iglesia en el año 1882. Lo nombran doctor de la Iglesia. Cirilo sucedió a su tío Teófilo como obispo de la sede en Alejandría en el año 412. Alejandría es una ciudad muy importante, uno de lugares de la sede del cristianismo en Egipto. Entró en conflicto con la administración civil por el celo con el que defendía la ortodoxia cristiana. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del siglo V. Cirilo cerró las iglesias de los novacianos. Era una secta cismática que negaba el poder de la iglesia para absolver a quienes habían caído en la idolatría durante la persecución. Eso es historia, ¿se dan cuenta? Y teología. Lo que pasaba es que en los 300 primeros años había mucha persecución de los emperadores romanos. Y muchos, para no ser torturados, negaban la fe de Cristo. ¿Entiendes? Ellos negaban la fe de Cristo. Cuando pasó la persecución, la iglesia en ese entonces perdonó a algunos de ellos, no a todos. Bueno, Novaciano se opuso a eso. Muchos estaban de acuerdo con él. Decía, ¿cómo va a perdonar a gente que negó al Señor Jesucristo? Lo cual es cierto. Pero en este aspecto, Cirilo y otros más veían de que sí, es cierto, negaron a Jesucristo, pero la iglesia tiene el poder de Jesús de perdonarlos. Entonces estaba en conflicto, ¿no?, la conciencia de aquellos que habían negado al Señor
y que están perdonados, y el poder de la iglesia de perdonar a aquellos que negaron al Señor. Entonces ahí se formó un conflicto histórico doctrinal. Entonces lo que sucedió es, y otras cosas más, entonces solamente en breve, es que Novaciano fue declarado herético. ¿No? O sea, este es otro tema muy importante, daré más adelante lo desarrollo en los detalles. Pero también había otro problema por el cual Cirilo se hizo muy famoso, y eso ya tiene repercusiones teológicas hasta ahora, nosotros como cristianos. El argumento religioso que involucraba la relación entre lo divino y lo humano dentro de la persona de Jesucristo. ¿Entienden bien esto? Cirilo enfatizó la unidad de los dos en una sola persona, o sea, del aspecto divino y humano en la persona de Cristo. Nestorio, ¿no?, que fue declarado después hereje, enfatizaba tanto la distinción que parecía estar dividiendo a Cristo en dos personas. ¿Entiendes? Mientras Cirilo enfatizaba la unión de dos naturalezas en una persona, que es lo que nosotros creemos, y nosotros heredamos. Se dan cuenta ahora por qué digo historia y teología. Nosotros heredamos justamente la teología de Cirilo. Somos cirilianos, en otras palabras. Los nestorianos son los que niegan que hay dos naturalezas en Jesús. Ellos dicen que hay dos personas en Jesús, ¿no? Entonces, el conflicto se agudiza cuando, por la insistencia de Cirilo, el obispo de Alejandría, él declara que la Virgen María, Madre de Jesucristo, es la Theotokos, que es una palabra griega que significa portadora de Dios. Theo, Dios; tokos significa portadora, la que lleva. Entonces, pues ahí viene la palabra compuesta: Theo, Dios; tokos, portadora, portadora de Dios, o la que lleva a Dios. ¿Cómo la lleva Dios? Obviamente en su vientre. Entonces, Nestorio y otros los que le seguían decían: es imposible que María sea la madre de Dios. ¿Se dan cuenta del conflicto de dónde viene? Pero es tan importante teología e historia. Voy a estar prácticamente hablando de esto en los próximos días del Señor, porque es importante. Hay tantas sectas heréticas dentro del evangelicalismo que están en Estados Unidos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, unicitarios, etc. ¿No? Inclusive en mi página, personas que no tienen respeto a nada, ¿no?, se meten a hablar burradas en cuanto a esto. ¿Ok? Entonces, estamos viendo el año 400 en adelante. Nestorio se negó a aceptar la palabra Theotokos, como hay muchos hoy en día evangélicos sectarios que son nestorianos, porque decía: es imposible que Dios esté en el vientre de una mujer. Entonces, esta disputa y conflicto teológico se resolvió en el año 431 en el famoso concilio de Éfeso, en lo cual católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, reformados, presbiterianos lo aceptamos. Lo aceptamos. ¿Okay? El que no la acepta finalmente no conoce historia y prácticamente es un sectario. Entonces, fueron al año 431 en la ciudad de Éfeso, en Asia, ¿no? Concilio ecuménico. Entonces, ahí es donde prácticamente se declara que Nestorio es un herético. Y claro, el concilio de Éfeso más adelante también lo voy a desarrollar para que se den cuenta. Ellos confirman lo que ya la iglesia siempre creía, de que María es la madre de Dios, o sea, la Theotokos, la que llevó en su vientre a Jesucristo. Bien, voy a hablar del sermón que predicó San Cirilo, y es un sermón de muy contenido, bastante teológico. Voy a hacerlo de una forma pausada, enfatizando los puntos principales de esta teología. Empieza diciendo: 1. Tenemos esperanza en Jesucristo, la cual ha quedado suficientemente demostrada.
según nuestras posibilidades. Pero no debemos simplemente creer en Cristo Jesús ni recibirlo como uno de los muchos que de una forma incorrecta se llaman Cristos, porque eran Cristos en forma figurativa. Pero Él es el Cristo verdadero, no habiendo ascendido de entre los hombres al sacerdocio, pero teniendo siempre la dignidad del sacerdocio del Padre. Y por esto la fe que nos guarda y que nos salva de antemano, para que no supongamos que es uno de los Cristos comunes. Además, esto profundiza la profesión de la fe que creemos en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Porque está hablando aquí San Cirilo, es que en ese entonces había muchos falsos cristos, ¿se dan cuenta? Entonces le está haciendo diferencia entre el verdadero Cristo, unigénito del Padre, de los falsos. Número 2. Además, al oír hablar de un hijo, no piensen en un hijo adoptivo, sino en un hijo por naturaleza. Un hijo unigénito, que no tiene hermano. Por esto es que se le llama unigénito, porque en la dignidad de la deidad y de su generación del Padre, no tiene hermanos, pero lo llamamos Hijo de Dios, no por nosotros mismos, sino porque el Padre mismo llamó a Cristo su Hijo, y un nombre verdadero es el que los padres ponen a sus hijos. 3. Nuestro Señor Jesucristo en algún momento se hizo hombre, pero para muchos era desconocido. Queriendo pues enseñar lo que no se sabía, llamó a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿El Hijo del Hombre? Eso está registrado en Mateo 16:13. No por vanagloria, sino deseando mostrarles la verdad, para que no, hablando con Dios, habitando con Dios, el unigénito de Dios, piensen a la ligera en él, como si fuera un simple hombre. Y respondiendo ellos, unos decían que es Elías, Jeremías, les dijo: pueden tener perdón de no saberlo. Pero ustedes, apóstolos míos, que en mi nombre limpian a los leprosos, expulsan demonios, resucitan muertos, ustedes deben de saberlo. No ignoren a aquel por quien hacen estas cosas. Y cuando todos guardaron silencio, porque el asunto era demasiado elevado para que el hombre pueda entender, Pedro, el más destacado de los apóstoles, el alto principal de la iglesia, no ayudado por ingeniosas intenciones ni persuadido por razonamientos humanos, sino iluminado en su mente del Padre, le dice: tú eres el Cristo. No solo esto, sino eres el Hijo del Dios vivo. Y sigue una bendición sobre su palabra, porque en verdad estaba por encima del hombre, y como un sello sobre lo que había dicho, que era el Padre quien se lo había revelado. Porque dice el Salvador: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, el que reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, participa de esta bienaventuranza. Pero el que niega al Hijo de Dios es un hombre pobre y miserable. Entrada número 4. Una vez más, dijo: cuando oyes hablar de un hijo, entiéndelo no solo en sentido impropio, sino como el hijo en verdad. Hijo por naturaleza, sin principio, no como si hubiera salido de la esclavitud a un estado superior de adopción, sino como un hijo engendrado eternamente por una generación inescrutable e incomprensible. Y de la misma manera, al oír hablar del primogénito, no penséis que es costumbre de los hombres, porque los primogénitos de los hombres tienen también otros hermanos. Y está escrito en alguna parte: Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Pero Israel, como lo fue Rubén, primogénito desechado,
Porque Rubén subió al lecho de su padre, e Israel arrojó de la viña al hijo de su padre y lo crucificó. Bien, interesante cómo hace la comparación. A otros también dice la Escritura: vosotros sois hijos de Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 14:1. En otro lugar he dicho: vosotros sois dioses, y todos sois hijos de la mano. He dicho: no he engendrado. Ellos, cuando Dios dijo esto, recibieron la filiación que antes no tenían. Pero él no fue engendrado para ser otro de lo que era antes, sino que fue engendrado desde el principio, fue hijo del Padre, siendo sobre todo principio y todos los siglos, hijo del Padre, semejante en todo a aquel que le engendró, y eterno de un Padre, vida de vida engendrada, y luz de luz, verdad de verdad, sabiduría de los sabios, rey de reyes y Dios de Dios, el poder del poder. Interesante, ¿se dan cuenta? Esa es teología patrística. 5. Si entonces oyes el Evangelio que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, según Mateo 1:1, entiéndelo según la carne, porque él es el hijo de David, a fin de los siglos. Hebreos 9:26. Pero el Hijo de Dios, antes de todos los siglos. ¿Me entienden? O sea, estoy diciendo, él es hijo de David al final de los siglos, pero hijo de Dios desde antes de los siglos. No tiene principio. Aquel que antes no tenía, lo recibió, pero el otro que tiene, lo tiene eternamente como engendrado del Padre. Tiene dos padres, uno, David, según la carne, y uno, Dios, su Padre, a manera divina. Como hijo de David, está sujeto al tiempo, a la manipulación y a la descendencia genealógica. Pero, como hijo según la deidad, no está sujeto al tiempo, ni a un lugar, ni a la descendencia genealógica. Para su generación, ¿quién declarará? Dios es espíritu, Juan 4:24. El que es espíritu ha engendrado espiritualmente, como incorpórea, una generación inescrutable e incomprensible. El Hijo mismo dice del Padre: el Señor me dijo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ahora bien, este hoy no es reciente, sino eterno. Un hoy atemporal, anterior a todos los siglos. Del vientre, antes del lucero de la mañana, te engendré. 6. Cree pues en Jesucristo, Hijo de Dios, vivo e Hijo unigénito. Según el Evangelio que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no debe perecer, sino tenga la vida eterna. Juan 3:16. Y además, el que cree en el Hijo no es juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan testificó acerca de él diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ante el cual los demonios tiemblan y dicen, ¿qué tienes que ver con nosotros? Jesús, Hijo de Dios vivo, Lucas 4:34. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que está hablando Cirilo es bíblico, teológico puro? Esta es teología cristiana, pristina. ¿Ok? 7. Es pues, Hijo de Dios por naturaleza, no por adopción, engendrado del Padre, y el que ama al que engendró, ama también al que de él es engendrado. 1 Juan 5:1. Pero el que desprecia al engendrado, no te dejes, devuelve el insulto al que engendró. Y cuando oigas hablar de Dios engendrado, no te dejes llevar por las cosas corporales, ni pienses en una generación corruptible. No sea que seas culpable de impiedad. Dios es espíritu. Su generación es espiritual. Para que los cuerpos engendren cuerpos, y para la generación de los cuerpos es necesario que intervenga el tiempo. Pero el tiempo no interviene en la generación del Hijo del Padre. Y en nuestro caso, lo que es engendrado imperfecto.
Pero el Hijo de Dios fue engendrado perfecto, porque lo que Él es ahora, eso es también desde el principio engendrado sin principio. Somos engendrados para pasar de la ignorancia infantil al estado de razón. Tu generación, oh hombre, es imperfecta, porque tu crecimiento es progresivo. Pero no piensen que es así en el caso de Jesús. Ni imputéis enfermedad al que ha engendrado. Porque si lo que Él engendró fue imperfecto y adquirió su perfección con el tiempo, están imputando enfermedad al que engendró. Si es así, el Padre no otorgó desde el principio lo que, como dices, el tiempo otorgó después. O sea, lo que está diciendo aquí, sí, lo parece confuso, pero no, él está haciendo la diferencia entre el engendrado en el cuerpo humano y Jesús como engendrado. Cuando dice Dios unigénito, es engendrado, pero desde la eternidad. En otras palabras, no tiene principio. ¿Me entiendes? A diferencia de que el hombre, cuando es engendrado, tiene un principio. Y número 2, Jesús es engendrado, pero es perfecto. El hombre es engendrado, pero es imperfecto. Entonces, es muy importante lo que está tratando de decir Cirilo. 8. No penséis, pues, que esta generación es humana, ni como Abraham engendró a Isaac. Porque al engendrar a Isaac, Abraham no engendró lo que él quería, sino lo que otro le concedió, Dios. ¿Se acuerdan? Porque Sara era estéril. Pero en la generación de Dios, Padre, no hay ni ignorancia ni deliberación intermedia. Porque decir que no sabía lo que engendraba es la mayor impiedad. Claro. Porque sí, había muchos heréticos, como hay ahora, que dicen, bueno, Dios no sabía lo que estaba engendrando a su Hijo Jesús. Cirilo refute diciendo, decir que Dios no sabía lo que estaba engendrado es impiedad o herejía. Y no es menos impío decir que después de liberar en el tiempo, se convirtió en Padre. Porque Dios no estuvo antes sin hijos. Muy importante. Esto es una refutación a los testigos de Jehová y a los unicitarios. Jesús no tuvo origen. Porque dice, porque Dios no estuvo antes sin hijo. Y después con el tiempo llegó a ser Padre, pero tiene al Hijo eternamente. ¿Se dan cuenta? Habiéndolo engendrado, no como los hombres engendran a los hombres. Mire, esto es muy importante. Habiéndolo engendrado, no como los hombres engendran a los hombres, sino como solo Él mismo lo sabe, que lo engendró antes de todos los siglos, Dios mismo. Esta es teología pura, ¿me entiende? Por eso que la teología no empezó con evangélicos de Estados Unidos que van ahí a México, Centro y Sudamérica en 1920, nada. Tampoco empezó con Lutero, Calvino en 1517, 1530, para nada. Ni tampoco antes con otros concilios. Esto es de los padres de la iglesia del siglo V, cómo entendieron ellos, cómo ellos recibieron el evangelio, cómo ellos desarrollaron la cristología ortodoxa. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Esta es teología e historia. Dice aquí, porque el Padre, siendo Dios verdadero, engendró al Hijo como él mismo, como Dios. Ahí está, refutación completa a los testigos de Jehová y a los ruselistas. Dios verdadero, no como los maestros engendran discípulos. Interesante. No como Pablo dice a algunos, porque yo os engendré en Cristo, Jesús, por el Evangelio, 1 Corintios 4:15. Porque en este caso, el que no era hijo, por naturaleza, llegó a ser hijo por el discipulado, como Timoteo, hijo de Pablo, no natural, pero por discipulado. Pero en el primer caso, era hijo por naturaleza, o sea, Jesús, verdadero hijo, no como nosotros, que vamos a ser iluminados, o hacéis ahora hijos de Dios. Porque también vosotros nos convertimos en hijos, sino por adopción de la gracia, como está escrito. Pero a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre, los cuales fueron hechos engendrados de sangre. Perdón, no fueron hechos engendrados de sangre, ni de voluntad, sino de voluntad de Dios. Juan 1:12-13. Y nosotros, la verdad, somos engendrados de agua y del Espíritu. Pero no así Cristo fue engendrado del Padre. Porque en el momento de su bautismo, dirigiéndose a él y diciendo, este es mi hijo, Mateo 3:17, no dijo, este ahora ha llegado a ser mi hijo, sino, este es mi hijo, para mantener y manifestar que incluso antes de la operación del bautismo, Jesucristo ya era hijo de Dios. Eso es muy importante.
O sea, tenemos aquí a un verdadero apologista cristiano. Hoy en día no hay apologistas, son muy pocos. En el mundo hispano prácticamente no hay. Lo que hay son personas que se insultan, esos son bravucones, ignorantes, mediocres. Pero aquí vemos un verdadero apologista que utiliza teología para refutar a aquellos que estaban atacando la cristología de Cristo, la cristología de la fe cristiana en sus inicios. ¿Se dan cuenta? Muchos decían que Jesús llegó a ser hijo de Dios cuando se bautizó. Él dice no. Cuando se bautiza, él ya era hijo de Dios. Porque Dios no dice, a partir de ahora él se convierte en mi hijo, sino este es mi hijo. El verbo significa un verbo presente, indicativo, que dice, este es mi hijo. O sea, siempre fue. El Padre engendró al Hijo, no como entre los hombres. Engendra. O no como la mente engendra la palabra. Porque la mente existe sustancialmente en nosotros, pero la palabra existe cuando se pronuncia. Obviamente, por ejemplo, si yo estoy pensando en hablar, está aquí en mi cabeza. Pero mientras no diga la palabra, no existe esa palabra. ¿Me entiendes? Bien, cuando la palabra se pronuncia, se dispersa en el aire y llega a su fin. Yo estoy hablando, llega a ustedes. Pero sabemos que Cristo fue engendrado no como una palabra pronunciada. O sea, no es que Dios dijo hijo y apareció, sino como una palabra sustancialmente existente y viva. Interesante, vuelvo a repetir, esta parte es muy importante. Jesús es la palabra, pero dice, Él no existió cuando Dios dijo la palabra. Él existió en una forma sustancial, aún antes que Dios hable. Por eso aquí, no hablado por labios y disperso, sino engendrado del Padre eterna y inefablemente en sustancia. O sea, cuando los testigos de Jehová dicen, bueno, aquí dice engendrado, ellos tienen en su mente un engendro de tipo humano, material, que tuvo un principio y va a tener un fin. Lo cual San Cirilo refuta eso. Y dice, eso no se refiere. Él, como dice aquí, es eterno, porque en el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, sentado a la diestra de Dios. El verbo, entendiendo la voluntad del Padre y creando todas las cosas por su mandato, el verbo bajó y subió, porque la palabra que se pronuncia, cuando se pronuncia, no desciende ni sube. El verbo hablando y diciendo, lo que he visto con mi Padre, esto digo. Juan 8:38, ¿se dan cuenta? Se existía. El verbo tenía poder y reinaba sobre todas las cosas, porque el Padre todas las cosas encomendó al Hijo. Eso es tremendo. ¿Qué más? Dice, el Padre pues le engendró, no como cualquiera podía entenderlo, sino como solo él mismo lo sabe. Porque pretendemos no decir de qué manera lo engendró, pero insistimos en que no fue de esta manera. Y no solo ignoramos la generación del Hijo del Padre, sino también toda naturaleza creada. Habla a la tierra, por si acaso te enseñan, Job 11:28. Y aunque preguntes todas las cosas que hay sobre la tierra, no te podrán decir, porque la tierra no puede distinguir la sustancia de aquel que es su propio alfarero y formador. No solo la tierra es ignorante, sino también el sol. Porque el sol fue creado en el cuarto día sin saber lo que se había hecho en los 3 días anteriores a él. Y el que no conoce las cosas hechas en los 3 días anteriores a él no puede revelar al hacedor mismo. El cielo no declara esto, porque por mandato del Padre también el cielo era como humo establecido por Cristo. Ni los cielos de los cielos declaran esto, ni las aguas que están sobre los cielos. ¿Por qué entonces estás abatido, hombre, por ignorar lo que ni siquiera los cielos saben? Es más, no solo los cielos ignoran esta generación, sino también toda naturaleza angelical. Porque si alguno ascendiera, si fuera posible, el primer cielo, y al ver las filas de los ángeles, se acercará y les preguntará cómo Dios engendró a su propio Hijo. Tal vez te dirán, tenemos sobre nosotros seres mayores y superiores. Pregúntales.
sube al segundo cielo y al tercero alcanza, y si puedes, a los tronos, los dominios, los principales, potestades, incluso si alguien pudiera alcanzarlos, lo cual es imposible. También rechazarían la explicación porque no lo saben. Entonces se está refiriendo a la explicación de cómo el misterio de la encarnación, de cómo Dios Padre tiene un hijo, lo engendró, pero al mismo tiempo siempre es eterno. Entrada 12. Por mi parte, siempre, dice aquí, me ha maravillado la curiosidad de los hombres audaces, que por su reverencia imaginada caen en la impiedad, porque aunque no saben nada de tronos, dominios, principales, potestades, obra de Cristo, intentan escudriñar a su creador mismo. Dime primero, oh hombre atrevido, en qué se diferencia el trono del dominio, y luego escudriña lo que pertenece a Cristo. Dime qué es un principado, dime qué es potencia, qué es la virtud, qué es un ángel, y luego busca a su creador, porque todas las cosas por él fueron hechas. Juan 1:3. Pero no queréis o no podéis pedir tronos y dominios. ¿Qué más hay que conozca las cosas profundas de Dios? 1 Corintios 2, 10, 11 dice, solo el Espíritu Santo que habló las Sagradas Escrituras. Pero ni siquiera el Espíritu Santo mismo ha hablado en las Escrituras acerca de la generación del Hijo del Padre. ¿Por qué entonces te ocupas de cosas que ni siquiera el Espíritu Santo ha escrito en las Escrituras? Tú, que no sabes las cosas escritas, estás más ocupado en las cosas que no están escritas. Interesante. Hay muchas preguntas en las divinas escrituras. Lo que está escrito no lo comprendemos. ¿Por qué entonces nos ocupamos de lo que no está escrito? Interesante. ¿Entiende el argumento? Si hay tantas cosas que no entendemos, y la escritura lo dice, ¿por qué preocuparnos en lo que no dice? Es una locura, se dice. Lo que él está diciendo es una falacia en ocuparnos en cosas que no está escrito. Es como aquel que pelea con Dios que según él no existe, pero pelea con Dios, el cual según él no existe. Es una locura. Hay muchas preguntas en las escrituras divinas, dice. Lo que está escrito no lo comprendemos. ¿Por qué ocuparnos en lo que no está escrito? Nos basta saber, dice, que Dios ha engendrado su único Hijo. Entrada número 13. No te avergüences de confesar tu ignorancia, ya que la compartes con los ángeles. Solo el que engendró conoce al que fue engendrado. Y el que es engendrado de él conoce al que lo engendró. El que engendró sabe lo que engendró. Y también las escrituras testifican que el que fue engendrado es Dios. Mire, esto es una refutación completa. Dice, el que fue engendrado es Dios, o sea, Jesucristo es Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esto es divino. Oiga, esto es teología pura. Juan 5:26. Y el que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre, igual. O sea, teología bruselista, ariana, y los testigos, destruida. Todos honren al Hijo como honran al Padre. Y como el Padre vivifica a quien quiere, también el Hijo vivifica a quien quiere. Oiga, aquí está. Esta es teología pura. Lo voy a poner esto más adelante en mi escrito. ¿Se dan cuenta? La patrística. Esa es teología pura. Usted está aprendiendo aquí historia y teología cristiana, de gracias al Señor. Segundo, dice, ni el que engendró sufrió pérdida, ni le falta nada al que fue engendrado. Ahora, dice esto San Cyrilo. Yo sé que todas estas cosas los he predicado muchas veces, o sea que esto es teología patrística, apostólica. Pero vuelvo a repetir para asegurarme que ustedes entiendan de lo que está diciendo. Ni el que engendró el Padre, ni el que fue engendrado, no, el hermano, ni el que engendró fue transformado en hijo, ni el que fue engendrado llegó a ser padre. ¿Por qué? Porque estaban los modalistas, estaban las sectas que negaban la distinción entre padre e hijo.
como hoy en día muchas sectas. ¿Se dan cuenta? Por eso hay tan cantidad de sectas que se hacen llamar evangélicos, pero son sectas. Usted, que está en Latinoamérica, mexicano, centroamericano, sudamericano, no crea sectas. Oiga, haga Google. Tal vez hace unos 70 años, porque no había información, pero ahí ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Salga de las sectas, huya, como quien dice, como perro, ¿no? Que huye con el rabo entre las piernas. Salga de ahí. Dice, de un único padre hay un hijo, unigénito. No hay dos unigénitos. Esto está refutando a Nestorio. Ni dos unigénitos, sino solo un padre unigénito, porque es unigénito el que no tiene padre. Y un hijo eternamente engendrado del Padre. Engendrado no en el tiempo, sino antes de los siglos. No aumentado con el avance, sino engendrado lo que es ahora. O sea, el hijo fue engendrado tal como es. ¿Por qué dice no aumentado? Porque en el ser humano, a lo que se refiere, es el crecimiento físico y la evolución psicosomática y todo el aparato del sistema humano. Cuando nace el niño, bueno, el niño va a crecer, a eso se refiere, va avanzando en el tiempo, en tamaño, en emociones, en conocimiento intelectual, ¿no? Entonces llega a ser grande. En el caso de Cristo no, porque él nunca fue engendrado en el tiempo. Él ya existió tal como es ahora. O sea, no nació chiquito en el tiempo y luego creció. No, nada que ver. En la eternidad él fue lo que es. Y siempre será así. 14. Creemos pues en el Hijo unigénito de Dios, que fue engendrado del Padre, Dios mismo. Porque el Dios verdadero no engendra un Dios falso. Esta es una otra reputación a los unicitaristas y a los falsos testigos heréticos de Jehová, que se funda aquí en los Estados Unidos en el siglo XIX, que va a México, muchos entran ahí, que van a Centroamérica, todos entran ahí, que van a Sudamérica, todos corren ahí, pero es una herejía, es falso. Usted tiene que salir de esa herejía. Es más, los testigos de Jehová ya han sido declarados herejía peligrosa en España hace unas semanas, de eso no puse. ¿Por qué? Por todas las mentiras, por abusos que han cometido aquí en Estados Unidos también. Es una secta peligrosa, demoníaca, humana, que no tiene nada de inspiración. Si usted se dice Jehová, lárguese de ahí, salga de esa secta. Y dice aquí, no. Porque el Dios verdadero no engendra un Dios falso, como hemos dicho, ni lo delibera y después engendra. Pero Él engendró eternamente y mucho más rápidamente que nuestras palabras o pensamientos. Porque hablamos en el tiempo, consumimos el tiempo. Pero en el caso del poder divino, la generación es atemporal, o sea, no tiene tiempo. Y como he dicho muchas veces, Él no hizo nacer al Hijo de la inexistencia, o sea, no tiene creación, refutación completa de los testigos de Jehová. Ni tomó de lo inexistente como filiación, sino que el Padre, siendo eterno, esta parte, escúchame, eterna y inefablemente, engendró a un Hijo único, que no tiene hermano. Tampoco hay dos primeros principios, pero el Padre es la cabeza del Hijo. 1 Corintios 11:3. El comienzo es uno, porque el Padre engendró al Hijo Dios mismo. Mira lo que dice, porque el Padre engendró al Hijo Dios mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es para la mente que no entienda la Trinidad, va a decir, ¿cómo es posible? Dios, dioses, como hacen los herejes de Jehová, pero no. Llamado Emmanuel, Isaías, Dios con nosotros. Y Emmanuel, siendo interpretado, es Dios con nosotros, Mateo 1:23. 15. Y sabréis que Él, que fue engendrado del Padre, y después se hizo hombre, es Dios. Refutación completa. Si se dan cuenta, la divinidad de Jesús ya se enseñaba de ese tiempo. Escucha al profeta decir, este es nuestro Dios. Ningún otro será considerado en comparación con Él. Él ha descubierto todos los caminos de la ciencia y lo ha dado a Jacob su siervo y a Israel su amado. Después fue visto en la tierra y conversa entre los hombres. ¿Ves? Aquí a Dios hecho hombre. Después de que Moisés dio la ley. Escucha también un segundo testimonio de la deidad de Cristo, el que acaba de verse. Tu trono, oh Dios, es por siglos de los siglos. Hebreos 1:8. Porque para que por su presencia aquí en la carne
No se piense que después de esto ha sido adelantado a la deidad. O sea, lo que está diciendo es que nació como hombre y se convirtió en Dios. No, no dice eso. La Escritura dice claramente, por tanto, Dios, tú, Dios, te ha ungido con óleo de alegría, por encima de tus semejantes. ¿Ves a Cristo como Dios ungido por Dios Padre? Es exactamente lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1. O sea, la cristología, la divinidad de Cristo está claramente plasmada aquí en los escritos del gran Cirilo. No solamente hay que leer a Calvino o a los grandes reformadores, ¿no? Esa, estoy poniendo mucho de los catecismos. Hay que ir a lo que ellos leyeron, a los padres de la iglesia. San Cirilo, aquí está. ¿Quién leyó a San Cirilo? Bueno, uno de católicos, decía, oh sí, que mi abuelito, que es San Cirilo. Tal vez las abuelas ni siquiera sabían que era San Cirilo. Pero fue un personaje y aquí está. O sea, era un gran teólogo. Defendió la fe cristiana, ¿no? Él fue lo que puso la palabra Theotokos del griego, que significa portadora de Dios, lo defendió. Y aquí está defendiendo y refutando a nestorianos, a arrianos, a unicitarios, a cualquier otra secta que ataca los fundamentos de la fe cristiana. Interesante. Sigo leyendo. No se apresuren. Dice, pueden recibir todavía un tercer testimonio de la deidad de Cristo. Oigan las palabras de Isaías. Egipto ha trabajado y las mercancías de Etiopía. Y luego, en ti rogarán porque Dios está en ti. Y no hay Dios otro como tú, porque tú eres Dios. Y no lo sabíamos, el Dios de Israel, el Salvador. ¿Veis que el Hijo es Dios? Teniendo así a Dios Padre, diciendo casi lo mismo que ha dicho en los Evangelios. El Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14:11. ¿Qué significa? Es Dios. O sea, se dan cuenta de la divinidad de Dios. Esto no es nuestra teología cristiana. Esto es nuestra herencia teológica. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre uno somos, para no separarlo. Son uno por la dignidad propia de la deidad, desde que Dios engendró a Dios. Mire, Dios engendró a Dios. Me gusta esa frase. Dios engendró a Dios. Uno con respecto a su reino, porque el Padre no reina sobre estos, ni el Hijo sobre aquellos, levantándose contra su Padre como Absalón, sino que el reino del Padre es igualmente el reino del Hijo. Amén. Esto es lo que siempre he creído. Esto es increíble, hermano. El reino del Padre es el reino del Hijo. Cristo reina ahora. Está reinando Dios. O sea, no hay contradicción. No es que, como alguien dice, pero ¿cuál es el reino del Padre? ¿Cuál es el reino del Hijo? No. El reino del Padre es el reino del Hijo. ¿No? No hay discordia, no hay división entre ellos, porque lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo. Uno, porque las obras creativas de Cristo no son otras que las mismas del Padre, porque una es la creación de todas las cosas, habiéndolas hecho el Padre por el Hijo, porque Él habló y fueron hechas. Él mandó y fueron creados. Dice el salmista, porque el que habla, habla al que oye, y el que manda, da su mandamiento al que está presente con él. Es increíble esto. No sé si a usted le llena de asombro. Yo estoy súper feliz porque justamente esto es lo que enseña. Eso es teología pura. Eso no fue empezado aquí con los evangélicos de origen estadounidense que van a México, por ejemplo, en 1920, 30, y usted se salió del catolicismo, entra, o se va a Centroamérica, también lo mismo, o se van a Sudamérica, y por mucha ignorancia muchos entran en estas sectas, que niegan, que creen que el cristianismo empezó con ellos. No empezó con ellos, amigo. Despierte, despierte. Entrada número 17. O sea, esto está un poco largo, esto es para los que quieren conocer. Voy a seguir. Si usted quiere tomar cafecito, puede ir, pero esto de esta manera va a estar grabado y voy a seguir. El Hijo, pues es Dios mismo, que tiene al Padre en sí mismo. No transformado en Padre, porque el Padre no se hizo hombre, se dan cuenta. Sino el Hijo, porque que la verdad se diga libremente. El Padre no sufrió por nosotros, pero el Padre envió al que padeció. Esto es pura teología. Tampoco digamos
hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Refutación. Ya hemos dicho que los testigos están totalmente destrozados. Sálgase de esa secta. Ni admitamos un Hijo que sea el Padre. También los modalistas. Sino caminemos por el camino del Rey. No nos desviemos, ni a izquierda ni a derecha, ni por pensar en honrar al Hijo. Llamémosle Padre, ni de pensar honrar al Padre, imaginar al Hijo como alguna de las criaturas. O sea, mucha gente no sabía cómo adorar por los herejes, pero que un solo Padre sea adorado por un solo Hijo, Jesucristo, y que su adoración no se separe. Que sea proclamado un Hijo único, sentado a la diestra del Padre, antes de todos los siglos, Jesús, compartiendo su trono, no por avance en el tiempo, después de su pasión, sino por encima de... Bueno, la palabra avance significa desarrollo, como un niño. El Cirilo y otros dicen crecer físicamente como avanzar físicamente. Cuando dicen, mira, está creciendo tu hijo, ellos dicen la palabra, está avanzando tu hijo. O sea, avanzar, crecer en tamaño y en mente. A eso se refiere. ¿Okay? O sea, Jesús no está creciendo. Siempre lo fue. 14. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Porque el Hijo es semejante en todo al que lo engendró. Engendrada, vida de vida, luz de luz, poder de Dios, poder de Dios. Las características de la deidad son inmutables en el Hijo. Las características de la deidad son inmutables en el Hijo. Y el que es considerado digno de contemplar la deidad en el Hijo alcanza la fruición del Padre. Esta no es mi palabra, sino la del originito. Tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y para ser breve, no los separemos, ni los confundamos, ni digas jamás que el Hijo es ajeno al Padre, ni admitas a los que dicen que el Padre unas veces es Padre y otras veces no es Padre. O sea, se dan cuenta, mía esa herejía. Porque estas son declaraciones extrañas e impías, o sea, herejías. No son doctrinas de la Iglesia, pero el Padre, habiendo engendrado al Hijo, sigue siendo Padre y no cambia. Él engendró la sabiduría, pero no la perdió. Engendró poder, pero no se debilitó. Engendró a Dios, pero no perdió su propia divinidad, ni tampoco perdió nada por disminución o cambio. Ni al que fue engendrado le falta nada. Perfecto es el que engendró Jesucristo. Perfecto lo que fue engendrado Jesucristo. Dios fue el que engendró. Dios el que fue engendrado. Amén. Dios fue el que engendró Jesús. Jesús es Dios que fue engendrado. ¿Qué más queremos saber, hermano? Refutación completa a todos los herejes. Huya de las herejías, de las sectas norteamericanas que van a México, Centro y Sudamérica, ¿no? Claro, se van ahí porque le gusta la comida, pero nada más. Y luego dice aquí, porque no se avergüenza de decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. 19. Pero para que no penséis que Él es en el mismo sentido Padre e Hijo, porque había muchos que decían que es el mismo, y de las criaturas, Cristo hizo una distinción en lo que sigue, porque no dijo, subo a nuestro Padre para que las criaturas no sean hechas compañeros del unigénito, pero Él dijo, Padre mío y vuestro Padre, en un sentido mío, por naturaleza, en otro también tuyo, por adopción. ¿Se dan cuenta? Y de nuevo, a mi Dios y a vuestro Dios, de una manera mía, como su Hijo verdadero unigénito, de otra manera ustedes, cuestión creación de Él. El Hijo de Dios, entonces, es Dios mismo. ¿Cómo? El Hijo de Dios es Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Inefablemente engendrado antes de todos los siglos. ¿Por qué os digo las mismas cosas muchas veces? Para que se les quede grabado en la mente. Por eso Él repetía lo mismo. Esta es teología pura. Esto también cree que Dios tiene un Hijo, pero no os cuidéis de la manera, porque buscando no encontraréis. No te exaltes para que no caigáis. Piensa solo en las cosas que te han sido mandadas. Eclesiástico 3:22. Dime primero quién es el que engendró y luego aprende qué es lo que engendró.
Pero si no podéis conocer o concebir la naturaleza de aquel que ha engendrado, no busquen con curiosidad la manera de aquel que ha engendrado. Parece un trabalengua, ¿no? Pero lo que está diciendo es, si ustedes no entienden la naturaleza del que fue engendrado, o sea, Jesús, entonces ¿cómo van a buscar al que engendró cuando no conocen su naturaleza? No, Cirilo fue tremendo, ¿eh? Por eso, y a los amigos católicos que no creen inclusive, lean la vida de estos padres de iglesia. Ellos no fueron para ser adorados, ellos fueron para ser creídos en la teología, para enseñar al pueblo cristiano. Eso es pura teología. No es herejía, al contrario, está refutando a los herejes. Entrada número 20. Para la piedad os basta saber, como hemos dicho, que Dios tiene un Hijo único, engendrado por naturaleza, quien comenzó su existencia no cuando nació en Belén, sino antes de los siglos. Porque oír al profeta Miqueas cuando dice, tú, Belén, casa de Efrata, eras pequeña para estar entre los millares de Judá. De ti me saldrá un príncipe, que apacentará a mi pueblo Israel. Y sus salidas son desde el principio, se dan cuenta, o sea, eternidad, desde los días de la eternidad. No piensen, pues, en aquel que ahora ha salido de Belén, sino adorar a aquel que fue engendrado eternamente del Padre, o sea, Jesucristo, como un principio sin tiempo, porque el Padre es el principio del Hijo, sin tiempo, incomprensible, sin principio, la fuente del río de justicia, incluso del unigénito, es el Padre, que lo engendró como solo Él mismo lo sabe. ¿Y qué sabes tú de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey eterno? Oídlo otra vez, decir, Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día. Oiga, la pregunta era, ¿qué decían los judíos? Y ¿por qué habla de, no tiene ni siquiera 40 años y está hablando de Abraham que vivió hace miles de años? Bueno, Abraham vio mi día y se alegró. Entonces, cuando los judíos recibieron eso con dificultad, dice lo que para ellos era algo difícil. Jesús dice, antes que existiera Abraham, yo soy. Y otra vez dice, ahora pues, Padre, glorifícame contigo, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Pura Biblia, pura escritura, San Cirilo. Es un campeón, en teología. Campeón Cirilo. Ahora es mi santo de devoción, pero no al estilo católico, sino en el aspecto de teología. Tremendo. Ha escrito bastante. Tengo ahí todos sus escritos. Están en la... ya ha sido traducido, ¿no? Al inglés. Y tiene cantidad de sermones. Eso es el que me gusta. Él dice, antes que el mundo existiera, yo tenía la gloria de estar contigo. Nuevamente, cuando dice, porque me amasteis desde la fundación del mundo, declara claramente, la gloria que tengo con ustedes es desde la eternidad. Tremendo. Oiga, refutado los herejes de Jehová, refutado cualquiera que niega la deidad de Jesucristo, refutado. Creemos, pues, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado de su Padre, Dios mismo, antes de todos los mundos, por quien fueron hechas todas las cosas, porque sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas las cosas fueron hechas por medio de él, Colosenses 1:16. Y de lo creado ninguno está exento de su autoridad. Silenciada toda herejía que traiga a diferentes creadores. Y hacedores del mundo, silenció la lengua que blasfema contra Cristo, el Hijo de Dios, que se callen, dice aquí, no, que se callen los que dicen que el sol es el Cristo, ¿se dan cuenta? Que se callen, o sea, herejes también, adoraban al sol diciendo que Cristo es como, de aquí sale la falacia de que el cristianismo es paganismo, que el nacimiento de Cristo es paganismo, eso es falso. Esto es mentira, no existe, el cristianismo no heredó nada de los paganos. El nacimiento de Cristo es escritural, no hay nada de pagano en eso. Y dice aquí, que se callen los que dicen que el sol es Cristo, ¿se dan cuenta? Porque Cristo es el creador del sol, no el sol que ven, ¿se dan cuenta? Silenciados sean los que dicen que el mundo es obra de los ángeles. Habíamos otros también que querían eso. Los que quieren robar la dignidad del unigénito eran los gnósticos que decían eso.
Porque Él es invisible, sean tronos o dominios o cualquier cosa que tenga nombre. Todas las cosas fueron hechas por Cristo. Él reina sobre todas las cosas que Él ha hecho, sin tomar el botín ajeno. Él reina sobre su propia obra. Como dice el evangelista Juan, todo fue hecho por Él, y sin Él nada fue hecho. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por Él, el Padre obrando a través del Hijo. Entrada 22. Quiero dar también una cierta ilustración de lo que digo, pero sé que es débil, porque de las cosas visibles, ¿qué puede ser una ilustración exacta del poder divino? Nada. Pero aún así, tan débil como lo dicen los débiles a los débiles, porque así como cualquier rey cuyo hijo fuera rey, si quisiera formar una ciudad, podría sugerir a su hijo, su socio en el reino, la forma de la ciudad, y éste, habiendo recibido el modelo, lleva a cabo el diseño. Así, cuando el Padre quiso formar todas las cosas, el Hijo creó todas las cosas por orden del Padre, para que en el acto de la creación, el orden que le sugirió su Padre sea con autoridad absoluta. Y sin embargo, el Hijo, a su vez, tenía autoridad absoluta sobre su propia creación. Y ni el Padre puede separar del señorío sobre sus propias obras a Jesucristo. Ni el Hijo puede separar el dominio sobre las cosas creadas por el Padre, sino por sí mismo. Porque, como ya he dicho, no crearon el mundo los ángeles. Los gnósticos creían eso, sino por sí mismo. Porque, como ya he dicho, no crearon el mundo los ángeles, sino el unigénito Hijo de Dios, engendrado, como ya he dicho, antes de todas las cosas, antes de todos los siglos, por quien fueron hechas todas las cosas, sin que nada haya sido exceptuado de su creación. Y basta que esto haya sido dicho por nosotros hasta ahora, por la gracia de Cristo. Entrada 23. Pero volvamos ahora a nuestra profesión de fe, y así por ahora terminemos nuestro discurso. Cristo hizo todas las cosas, ya sea que hables de ángeles, arcángeles, dominios o tronos. No es que el Padre quisiera forzar para crear él mismo las obras, sino porque quiso que el Hijo reinara sobre su propia obra, dándole Dios mismo el diseño de las cosas para hacer. Porque honrado a su propio Padre, y honrando a su propio Padre, el unigénito dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, también el Hijo lo hace igualmente. Juan 5:19. Padre, porque todo lo que Él hace, también el Hijo lo hace igualmente. Además, mi Padre está ahora trabajando. Yo trabajo, sin que haya oposición en los que trabajamos. Porque todo lo que es mío, es tuyo, Padre, y todo lo que es tuyo es mío, dice el Señor. Y esto ciertamente podemos saberlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26 ciertamente hablaba a algunos de los presentes. Pero las más claras de todas son las palabras del salmista. Él habló y fueron hechas. Él ordenó y fueron creados. Como si el Padre ordenara y hablara, el Hijo hiciera todas las cosas por orden del Padre. Y esto, Job dijo místicamente, el único que extiende los cielos, el único que camina sobre el mar, como la tierra firme. Job 9:8. Lo que significa para aquellos que entienden que aquel que cuando estuvo aquí caminó sobre el mar, es también aquel que en otro tiempo hizo los cielos. Y nuevamente, el Señor dice, ¿tomaste tierra y moldeaste el barro hasta convertirlo en un ser viviente? Luego, o tomaste tierra y modelaste el barro hasta convertirlo en un ser, y luego dice, se te abrieron por medio las puertas de la muerte y se estremecieron los porteros del infierno al verte, significando así que aquel que por su misericordia descendió a los infiernos, también en el principio hizo al hombre de barro. Increíble. O sea, el pensamiento de San Cirilo es muy, muy cautivador,
excelente, es una persona que tiene un concepto claro de la teología cristiana. Debemos leer. Y dice aquí, y termina diciendo: Cristo entonces es el único unigénito Hijo de Dios, el hacedor del mundo, el creador del mundo, porque Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Y Él vino a los suyos, así como dice el Evangelio en Juan 1, 10, 11. Y no solo por las cosas el cual son vistas, pero también por las cosas que no son vistas. Él es el Cristo, el creador, por orden del Padre. Porque en Él, de acuerdo a los apóstoles, todas las cosas fueron hechas en los cielos, los que están en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, ya sea que sean tronos, ya sea que sean dominios, o sean principados, potestades. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo y para Él. Pero Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Cristo. Colosenses 1, 16 y 17. Y aún tú, que estás hablando, dice San Cirilo, de estas cosas, Jesucristo es el hacedor por la voluntad del Padre. Porque en estos últimos días Dios habló a nosotros por su Hijo, a quien Él señaló heredero de todas las cosas, y por quien Él también hizo el universo y el mundo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el poder, ahora y para siempre, en todo el mundo y hasta el fin. Amén. Gloria al Señor. Aquí termina Cirilo su magnífica exposición. Me quedé yo asombrado. Lo he leído como 3 veces toda esta semana. Es largo. Son como 13 páginas. Voy a volverlo a leerlo. Hay mucha teología pesada. Voy a masticarlo. Voy a saborear esa teología pura, para que nutra mi mente, para que nutra mi espíritu, para estar fuerte, cimentado en la teología cristiana verdadera. Es la verdad. Y hay mucho escrito, hay miles de escritos de los padres de la iglesia. Voy a ir exponiéndoles, porque esto es nuestra fe cristiana. Esta es nuestra fe cristiana. Oremos, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, dentro de la ignorancia total que hay en tu pueblo, son pocos que te buscan de verdad. Como dice Jesucristo mismo, tu Hijo amado, dijo, cuando regrese el Hijo, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra cuando venga Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Hay mucha herejía. La gente cree herejía, no cree la verdad. Apostasía, mediocridad, cosas aborrecibles. Tú conoces a los que son tuyos, dice el apóstol Pablo. Pero el resto destrúyelo, Señor. Como dice Jesucristo mismo, nuestro Señor estando en la tierra, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el nombre de Jesús, amén. Padre, hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Aprovechen hoy día y el Señor, hagan tiempo, estudien, en la verdad. Estudien más de 1 hora, no miento. La única manera que usted crezca. No hay otra manera de que usted crezca en su vida espiritual, sinceramente, no hay otra manera. Repase la Biblia, hágase un plan de estudio para crecer en su vida espiritual. Eso es lo principal, es el hombre interior, como dice Pablo, que nunca se envejece. Pero, claro, si no alimenta el hombre interior, se envejece. Así que, por su bien de usted, de su alma,
Sea sabio. No se deje engañar, que no le den gato por liebre. En serio, es por el bien de usted. Dios quiere que usted crezca en el conocimiento de la verdad. La gracia de Dios sobre usted hoy y para siempre. Amén.